¿quién era Cifuentes? Pues tenemos dos héroes. El héroe del Putumayo, que es del señor excomandante general, yo me acabo de enterar por el ministro Serrano en Ecuavisa, una entrevista que le hicieron el día martes, y el héroe del 30 de septiembre. Entonces el señor Cifuentes pone su cuerpo para, además de incumplimiento de su deber, si era escolta del señor presidente Rafael Correa, el 30S tenía que proteger al señor presidente. Y ahí lo que no se acaba de entender es cómo él llega a tener tanto poder, en donde tú lees la instrucción fiscal, y es increíble el poder que él tiene, es decir, cuando van a cambiar de comandante general, es decir, el señor Suárez, general Suárez, iba a dejar la comandancia general porque concluía sus 2 años, había que escoger en una terna. Esa terna estaba encabezada por generales que yo conocía muy bien, eran coroneles en esa época, en mis tristes 9 meses que se alegra el señor ministro Serrano, que ha estado con Gustavo Yal trabajando, son 9, les recuerdo que no son 7, son 9. Y entonces el general Marcelo Rocha, un excelente general graduado con honores en Colombia, era la primera antigüedad, no le tomaron en cuenta. La segunda antigüedad era el general Fabián Solano de la Sala, un excelente policía antinarcóticos, que no le tomaron en cuenta. Fue el tercero. Les mandaron a la casa y le cogen al tercero de la terna, que en ese tiempo conocía a los full coroneles, es decir, coronel antiguo, que trabajaban con el ministro Yalc, nunca lo llegué a conocer, o sea, no lo identifico. El general Fausto Tamayo. El general Tamayo, yo no lo logro identificar. ¿Cómo se pudo mover durante todo este tiempo el teniente sin que nadie lo detecte? Mire, la ciudadanía no se deja engañar. O sea, la ciudadanía es gente inteligente. Yo creo que la ciudadanía ha estado muy calmada, muy tranquila estos años, pero la gente no es tonta. ¿Qué está sugiriendo? No, lo que estoy diciendo es que el señor subteniente Cifuentes es inocente mientras se demuestre lo contrario. Yo soy de las personas que creen en el debido proceso. Yo no creo ni en Torquemada, ni en sacar fotos, ni investigación de un día, ni por internet. Caso Montañita, eso no creo yo. Yo creo en el debido proceso, en la investigación científica, y es decir, el señor Cifuentes es posible encausado en este tema, pero de lo que señalan las primeras investigaciones, él trabajó en la Dirección General de Inteligencia, donde se tiene mucha información al respecto, y en segundo lugar, él pasa al Ministerio del Interior. En ese transcurso parece que él recibe el acuerdo ministerial, se expide un acuerdo ministerial en donde se declara y se dice que el señor tiene grandes méritos, etcétera, que ustedes lo han recogido muy bien en Focus. Y de ahí va al Ministerio del Interior, pasa un tiempo y va a trabajar en el despacho del señor presidente, lo cual no estaría mal. No, es normal. Es normal. Pero lo raro es que como él dirigiendo, es más, entonces volvamos al tema original, en la indagación fiscal, que es pública ahora, cualquier persona la puede leer, él inclusive se da el lujo de avisarle al señor Tamayo que ha sido elegido comandante general. Serrano pone en Twitter el 3 de julio que se ha descubierto la red de corrupción de pases, inmediatamente pide la salida del comandante Tamayo. Pero pasa julio, viene agosto, llega septiembre. Y a fines de septiembre, el presidente Correa viaja con una numerosa comitiva, como es su costumbre, hasta la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, a fines de septiembre. Y en esta comitiva está el teniente Cifuentes. Está acompañándolo al presidente Correa 3 meses después de la denuncia que hizo Serrano pública, como si nada, en una comitiva oficial, en la comitiva presidencial, y pasó 5 o 6 días en Nueva York. ¿Cómo se explica esto? Es completamente inexplicable, es decir, se inicia, supongamos que en enero inician por otro tema, y van llegando poco a poco a darse cuenta en julio que hay un tema complicado de pases. Denuncia el Ministerio del Interior. Durante 3 meses ese fiscal no avanza nada, es decir, no logra identificar al supuesto cabecilla. Y el señor viaja tendría derecho a haber viajado porque era parte de la escolta del señor presidente de la República, él no habría ningún problema. Pero lo extraño es que él era el supuesto, porque si usted lee las declaraciones del teniente Montenegro, del señor general Tamayo, es decir, de los 29 personas, de la mayoría de ellos que están implicados, todos señalan al teniente Cifuentes como el gran responsable de esta gran organización. Eso es lo extraño. Y 3 meses después, él sigue cumpliendo sus funciones dentro de la presidencia de la República. Y que nos digan, claro, y que nos digan además que tengan la transparencia de enseñarnos la hoja de vida del señor Cifuentes, para ver cuántos arrestos tuvo en su vida, cuáles fueron sus calificaciones, y cuándo se fuga, y de qué puesto se fuga, porque además está en los más buscados. Pero ¿qué alerta tiene en Interpol? ¿Azul o roja?
es que los dos señores policías querían entregarse a la fiscalía y negociar en el buen sentido de la palabra. Ojo, no se va a entender mal. Uno puede negociar información con la fiscalía. Yo no soy abogado, no sé si eso se lo puede hacer en el Ecuador, pero yo creo que no habría problema. Entonces ellos querían aportar. Entonces ellos le mencionan al señor ministro Serrano en el video. No tengo ahorita textual, por eso no voy a hablar mucho del tema. Pero quien le menciona varias veces es el general Tamayo. Quien dice que el teniente, quien era encargado de la red era el teniente Cifuentes, el teniente Montenegro, y que ellos le informaban al general que tenían que pedir permiso a alguien de la presidencia, que está el nombre ahí, no lo voy a volver a mencionar, porque ya recibí otro jalón de orejas por ahí, y el señor ministro Serrano. Entonces, yo, ministro Serrano, no se pegue conmigo. ¿Qué va a pasar con los 5,000 uniformados que compraron sus pases? Esa es la papa caliente que tiene el señor ministro en sus manos ahora. Es más, el día de ayer nos acaba de contar otra papa caliente, el pobre ministro, no sé qué le pasa, pero han estado robando hasta en el ISPOL. No sé si usted Sí, le escuchó la escuché, noticia. claro, sí, habló de otra red al interior del ISPOL, del cual va a dar detalles más adelante. Claro, entonces imagínense lo que escuché al señor ministro, que decía que algunos señores policías, porque no se puede generalizar, vuelvo e insisto, yo quiero a la Policía Nacional y a los miles de policías que llevan el uniforme con honor, pero hay cientos de policías que no llevan el uniforme con honor. Y que estos señores tenían una red que daban préstamos y después se hacían los que pagaban y no pagaban. Eso es lo que yo le entendía al señor ministro. No sé, tal vez, Sí, algo de como eso. soy un poco limitado a veces yo. Sí, no bueno, sé. eso también, la información siempre. Los debería pasar, por ejemplo, yo le hago una cordial invitación al ministro del Interior, pasemos juntos el polígrafo. Usted y el ministro. Claro, que nos hagan preguntas a los dos, mire qué lindo. ¿Qué más demostración de ciudadanía nos daría el ministro Serrano? ¿Qué se le puede preguntar al ministro? Mire que yo le admiro al ministro Serrano. Yo creo que es un hombre ejecutivo. Yo creo que es un hombre ejecutivo. Lo que no coincide es con sus políticas públicas. Es la diferencia entre el ministro Serrano y yo. Yo no le odio, señor ministro. Yo lo respeto como ser humano porque usted debe ser un excelente padre, un excelente hijo. Yo también fui un excelente hijo. Y entonces pasemos el polígrafo y dejemos preguntas abiertas que nos hagan en la relación con el crimen organizado. Posiblemente cuentan historias que en Manta vino el hijo del señor Rincón, que está preso en Estados Unidos por lavado de dinero y se casó en nuestro país. Y hay que preguntar quién le casó. ¿Usted sabe? Sí, he leído publicaciones al respecto y hay hasta una grabación de un audio en el que se escucha la voz del ministro Serrano. Entonces, señor ministro, mire usted casó al señor Rincón. Entonces sí le debe una explicación al país. Es la hora de desnudarnos. Yo me estoy desnudando, señor ministro. Pasemos el polígrafo. Usted casó al señor Rincón con la autoridad que le da de ser ministro del Interior. Entonces explique al país por qué le casó al hijo del señor Rincón, que es todo su derecho. No lo quito, señor ministro. Pero usted tiene que explicar por qué después, meses después, el papá Rincón fue detenido por la DEA y está preso por lavado de dinero.